Pareciera que con el tiempo, conforme pasan los años, los videojuegos se vuelven cada vez más sencillos. Y no me refiero a sencillos en mecánicas, sino a sencillos en dificultad. Mientras que décadas atrás era extremadamente común encontrarse con títulos que parecían imposibles de completar, en la era moderna los videojuegos constantemente buscan ser tan accesibles como sea posible. Es decir, te proporcionan con todas las herramientas que pueden para hacer que tu tiempo con ellos sea más divertido y menos frustrante. Ahora es posible guardar tu progreso de una manera constante. Algunos juegos te ofrecen algún tipo de ayuda si fallas repetidas veces durante una sección. Otros constantemente te proporcionan con pistas o te marcan directamente el camino que deberías de seguir. Y la muerte, si es que en algún momento te llegas a morir, rara vez tiene alguna consecuencia significativa. Incluso es posible encontrar videojuegos que literalmente te permiten rebobinar en el tiempo, corrigiendo cada uno de los errores que cometes tantas veces como creas necesario. De esta manera, eliminando la necesidad de comenzar desde el inicio que era tan común en los videojuegos de antaño. Todo esto es realizado obviamente con la intención de facilitar la interacción con los jugadores, porque después de todo, los videojuegos no se supone que sean frustrantes, sino divertidos, ¿no? Yo también pensaba de esa manera, pero a través de los años y sobre todo después de analizar tantos videojuegos que se salen de la norma, me he dado cuenta de que esto no es necesariamente verdad. Porque a veces la intención de un videojuego puede no ser divertir y ni siquiera entretener, sino transmitir algún tipo de sentimiento o idea. Y aunque es verdad que entre estos sentimientos se encuentran cosas como la alegría o la felicidad, a veces también se pueden abordar emociones un poco más negativas, como la desesperación, la tristeza o incluso el dolor. El excesivo uso de mecánicas para ayudar a los jugadores que vimos y que seguimos viendo en la época actual ha sido un gran punto de debate durante ya más de una década. Y es precisamente por esto que durante los últimos años hemos comenzado a ver un resurgimiento en el mundo de los videojuegos difíciles, o mejor dicho, en el mundo de los videojuegos que no se preocupan por el jugador. Como Getting Over It, un título diseñado específicamente para hacerte enojar y crear frustración, y en el que el más mínimo error puede llevarte a perder completamente tu progreso. O también Dark Souls, un juego que surgiría precisamente como una respuesta a las tendencias de dificultad que los videojuegos estaban teniendo durante ese momento, y que en lugar de sujetarte de la mano, como prácticamente todos los títulos de la época lo hacían, este te empuja directamente hacia el abismo y espera que sobrevivas sin ninguna ayuda en absoluto. Este tipo de juegos se han vuelto algo relativamente común y algo bastante popular a decir verdad. Y al igual que ellos, hay incontables ejemplos de títulos que utilizan la frustración como un método narrativo, como un gancho para llamar la atención o como una mecánica. Pero curiosamente, hoy no vamos a hablar sobre ninguno de ellos. En su lugar, vamos a abordar algunos videojuegos que llevan este concepto no uno ni dos, sino 20 pasos más adelante. Títulos que no buscan divertirte de ninguna manera y que, de hecho, al contrario, buscan hacerte sufrir. Y no digo esto como algo dramático, porque cada uno de los juegos que vamos a abordar a continuación se caracterizan por una única cosa. Y esa cosa es que te odian. Pero lo más gracioso de todo es que la gente los adora por eso. Así que prepárate, porque este va a ser un viaje complicado. El 9 de octubre del año 2012, un pequeño juego conocido como Lisa llegaría al internet. Lisa nos cuenta la historia de una niña que lamentablemente se enfrenta a un trauma psicológico severo ocasionado por el constante maltrato de su padre.
No hay mucho que decir sobre esta aventura en cuestión de mecánicas, porque más que ser un videojuego, podríamos considerarlo como una experiencia. Similar a Yumeniki, en donde nuestro objetivo simplemente es deambular a través de los sueños de una persona sin ninguna coherencia narrativa, aquí hacemos exactamente lo mismo. Viajamos a través de la mente de nuestra protagonista, no para descubrir algo, sino para simplemente presenciar los estragos psicológicos que hay dentro de su inconsciente. Y es que el constante maltrato por el que ha atravesado ha ocasionado que Lisa vea la figura de su padre en prácticamente todo, desde otras personas hasta monstruos e incluso en el suelo. Es bastante obvio que esta es una pequeña que se encuentra sumamente alterada. Y tristemente, la conclusión del juego nos lleva a su fallecimiento. Pero Lisa no es el título del que quiero hablar. La única razón por la que lo menciono es porque establece una gran cantidad de contexto para el juego que realmente intento abordar. Su secuela y el título con el que la gran mayoría de las personas llegarían a conocer a esta franquicia, Lisa the Painful. Según la historia del juego, todo comenzó con un flash, una luz resplandeciente proveniente del cielo que de alguna manera haría desaparecer a todas las mujeres, convirtiendo el mundo en un lugar dominado por hombres en donde lo único que importa es la fuerza y la violencia. Pero sobre todo, un mundo en donde cada día es una lucha constante por la supervivencia y en donde a nadie le interesa el bienestar de los otros. En pocas palabras, un mundo en completa decadencia. Es aquí en donde conocemos a nuestro personaje principal, un sujeto grande, robusto y sobre todo reservado, conocido como Brad. Al principio no tenemos mucho contexto sobre él, pero rápidamente nos damos cuenta de que este es de hecho el hermano de Lisa y como tal también se vería obligado a soportar el constante maltrato de su padre. Así que ahora, varios años en el futuro, nuestro protagonista vive su vida en arrepentimiento por no haber tenido la fuerza para ayudar a su hermana, eventualmente convirtiéndose en este hombre gruñón incapaz de expresar ningún tipo de emoción. Pero un día, casi por casualidad, se encuentra con un bebé en el medio de la nada. Y como te podrás imaginar, este bebé es una niña, la única niña que hay en el mundo. Así que Brad, aún afligido por la muerte de su hermana, decide cuidar de esta pequeña, sabiendo perfectamente lo que le pasaría si la deja a la deriva. Y así, con el pasar de los años, tanto él como su nueva hija, a la que decide llamar Body, crecen. Podemos ver durante los primeros minutos del juego cómo ambos comparten una gran cantidad de sus días, algunos buenos y algunos malos. Pero un día Body simplemente desaparece, aparentemente alguien se la llevó, así que obviamente es nuestro deber encontrarla, y es aquí en donde el juego comienza. Resulta bastante evidente desde el inicio que Lisa the Painful es un título sumamente inspirado en Earthbound, desde la música, el estilo visual e incluso las mecánicas de pelea. Pero hay algo muy importante que diferencia a estas dos aventuras, y es que Lisa es un juego sumamente crudo y despiadado, no solo en las temáticas que aborda, algunas de las cuales son bastante pesadas, sino en la forma en la que todo funciona. Siempre que alguien decide hablar sobre esta aventura, suelen centrarse en una cosa en particular, y esa es su dificultad, porque seguramente es lo primero que vas a notar. Lo más probable es que solo te tome unos cuantos minutos morirte por primera ocasión. A mí me tomó 30 segundos darme cuenta de que no debería de aventarme de los acantilados. Pero incluso si eres más inteligente y cuidadoso que yo, casi con seguridad uno de los primeros enemigos te hará completamente pedazos, porque así es como funciona el juego. Es difícil, pero sobre todo es castigador. Puedes estar caminando completamente tranquilo por una pradera cuando de repente una serpiente aparece de la nada y al principio podrías decirte, no creo que esto sea tan complicado. Pero, oh sorpresa, ahora tú y todos tus compañeros están muertos y ahora debes comenzar desde el inicio. Hay ocasiones en las que las peleas parecen tan injustas e imposibles de completar que probablemente te preguntes si estás haciendo algo mal, pero no, el juego simplemente es brutal en todos los sentidos posibles.
Y la peor parte de todas es que los puntos de guardado suelen encontrarse extremadamente alejados los unos de los otros, lo cual significa que una mala batalla puede costarte una gran cantidad de progreso. Pero todo esto tiene una razón. Verás, Lisa es un juego que nos habla sobre el trauma y el dolor, pero más importante, es un juego que nos pone en un mundo sumamente hostil, y para transmitir este tipo de sentimientos, el título utiliza algo conocido como ludonarrativa. Créanme, de verdad no quería utilizar esta palabra, pero creo que es la mejor para describir la experiencia de Lisa. Para aquellos que no estén familiarizados, disonancia ludonarrativa es un término que suele utilizarse para describir cuando un videojuego tiene algún tipo de conflicto entre su narrativa y su jugabilidad. Es decir, cuando ambos aspectos transmiten un mensaje diferente. Por ejemplo, la historia de un videojuego puede decirte que está mal matar, pero la jugabilidad constantemente te obliga a acabar con una gran cantidad de enemigos sin consecuencias, lo cual produce esta ruptura entre las ideas que el título nos intenta transmitir. Y la ludonarrativa es, bueno, exactamente lo opuesto, cuando los mensajes presentados por la historia y las mecánicas se encuentran en total armonía. Dentro de esta aventura, nuestro personaje constantemente debe de enfrentarse a un mundo que sin duda lo odia. Y por ende, para que nosotros podamos entender por lo que pasa, el juego literalmente debe de odiarnos también. Y créeme, realmente lo hace. La página de Steam para Lisa the Painful lo describe como una experiencia de juego que arruina la vida. Y otra cosa interesante que podemos encontrar por aquí es una pequeña frase que nos dice que en este mundo aprenderás que ser egoísta y desalmado es la única manera de sobrevivir. Uno de los aspectos principales y más llamativos de esta aventura es la mecánica de muerte permanente, la cual se aplica no para nuestro personaje, sino para todos los demás que nos acompañan. Hay una increíble cantidad de aliados que podemos reclutar a lo largo del juego, algunos mucho más interesantes que otros. Pero de vez en cuando nos encontraremos con enemigos que tienen la capacidad de acabar con ellos de manera permanente, es decir, que una vez que caigan en batalla, desaparecen por completo del juego. Esto es especialmente notable durante el minijuego de la ruleta rusa, una de las formas más rápidas de ganar dinero, pero también de perder a tus compañeros. Aunque tal vez el mejor ejemplo de esto es cuando el juego nos hace elegir entre la vida de una persona y algo más. Comúnmente ese algo más siendo todos los objetos y dinero que tengamos a la mano o uno de nuestros brazos, lo cual obviamente disminuye nuestra capacidad de ataque y hace que el juego se vuelva todavía más difícil de lo que es. Estas decisiones constantemente nos ponen en un dilema moral. Y claro, después de perder a alguien importante, fácilmente podrías regresar a tu último punto de guardado e intentarlo de nuevo. Pero la cosa es que por la misma naturaleza del título, no es una garantía que las cosas vayan a mejorar. De hecho, todo podría salir incluso peor que antes. Y como los puntos de guardado suelen encontrarse tan retirados, en la gran mayoría de los casos, la mejor opción suele ser simplemente seguir adelante, independientemente de lo mal que se vean las cosas. Y esto es lo que distingue a Lisa de una gran cantidad de videojuegos, que te hace aceptar las consecuencias de tus acciones, y no solo en un sentido de jugabilidad, sino también en uno narrativo. Conforme más avanzamos en la aventura, más evidente se vuelve que Bradley se encuentra en un deplorable estado mental. En más de una ocasión podemos ver la figura de nuestro padre y de nuestra hermana simplemente apareciendo de la nada. Y después de varias horas deambulando por el mundo y peleando, eventualmente encontramos a nuestra hija. Pero es aquí en donde las cosas comienzan a volverse más interesantes, porque rápidamente después de una ligera conversación con ella, nos damos cuenta de que Buddy de hecho no quiere ser rescatada, al menos no por nosotros. Es bastante difícil entender este comportamiento al principio, y se vuelve todavía más complicado cuando ella misma nos dice que nos odia.
y que a pesar de todos los maniáticos que hay en el mundo, nosotros somos los que más la han lastimado. Esta es una situación muy similar a la que podemos ver en el final de The Last of Us, en donde Joel, guiado por sus propias emociones, decide rescatar a Ellie en contra de su voluntad. Esta es una escena que desde el momento en el que salió generó una gran cantidad de discusiones, porque al ser nuestro héroe es bastante fácil entender las motivaciones de Joel. Él simplemente hizo lo que creía correcto en ese momento, rescatar a alguien querido. Pero Ellie lo resiente por esto, porque a pesar de sus buenas intenciones, al final este ignoró por completo los deseos de Ellie, arrebatándole la capacidad para decidir sobre su propio futuro, lo cual directamente ocasiona los conflictos de la segunda entrega. Y eso es exactamente lo que sucede en Lisa. Brad tal vez tuviera buenas intenciones, proteger a Buddy del horrible mundo en el que ambos se encontraban, pero sin darse cuenta, haría exactamente lo mismo que su padre hizo con su hermana, encerrar a su hija en una habitación durante toda su vida. Podemos ver esto durante las escenas iniciales del juego, en donde Buddy constantemente aparece llorando y en completa soledad, mientras que su padre, Brad, se encuentra arriba en estado de ebriedad o en algunas ocasiones inconsciente. Por supuesto, ambos tienen buenos momentos de vez en cuando, pero Buddy nunca tendría la oportunidad de ser verdaderamente feliz, ni de tener algún tipo de autonomía sobre su vida. Al final, esta incluso prefiere entregarse a sí misma a una banda de bandidos antes que regresar con nosotros. Y eso solo es suficiente para romper a cualquiera, porque de cierta forma nos hace sentir traicionados. Pero esta es la cosa. Lisa precisamente es un juego que busca rompernos en todos los sentidos posibles. Y es que estamos tan acostumbrados a las historias de heroísmo y redención que nos cuesta aceptar que a veces no siempre las cosas pueden llegar a ser reparadas. Y ese es exactamente el mensaje del juego. Lisa es un título que nos habla sobre el trauma intergeneracional, porque a pesar de que Brad despreciaba completamente las acciones de su padre, al final termina convirtiéndose en exactamente lo mismo. Y lo creas o no, eso es extremadamente normal en la vida real, razón por la que esta historia resulta tan cruda y decadente. Durante los últimos segundos del juego, ahora controlando a Buddy, tenemos la oportunidad de elegir entre dos opciones diferentes. Abrazar a Bradley durante sus últimos momentos solo para darle un poco de confort o dejarlo completamente abandonado en su lecho de muerte. Aunque realmente nada de esto hace una diferencia, porque al final la conclusión termina siendo exactamente la misma. Un hombre completamente roto, llorando por primera vez en su vida adulta. Lisa es un título que busca hacerte sufrir no solo en mecánicas, sino también en emoción. Creo que la mejor manera de describir a Pathologic 2 es como el mejor videojuego que no quieres jugar, porque esa realmente es una de las experiencias menos divertidas que haya tenido en toda mi vida, pero también es una de las más interesantes. Verás, Pathologic es un título que originalmente fue lanzado en el 2005, y Pathologic 2, a pesar de lo que su nombre podría sugerir, no es una secuela, sino una reimaginación. Es decir, un remake en el mismo sentido que Final Fantasy VII, el cual toma las ideas y conceptos de la aventura original y las cambia de una forma muy interesante. Pathologic 2 nos pone en el papel de un doctor que se encuentra en un pueblo infestado por la plaga, una enfermedad que lentamente va acabando con todas las personas. Durante el inicio, podemos ver directamente los estragos que esto ha ocasionado. El pueblo se encuentra en total decadencia y las fuerzas militares incineran a todo aquel que parezca enfermo sin cuestionarlo. Pero esto solo es una ilusión, por decirlo de alguna manera. Después de esta ligera introducción, el juego nos regresa en el tiempo, al momento en el que inicialmente llegamos a este pueblo.
cuando la plaga aún ni siquiera se hacía presente, y de este punto en adelante tenemos 12 días completos para llegar a la conclusión que acabamos de presenciar. La historia del juego nos dice que nuestro personaje es un estudiante originario de este pueblo que un día regresa para visitar a su padre, pero al llegar se da cuenta de que este acaba de ser asesinado. Así que el título esencialmente se trata sobre descubrir quién fue el responsable, al mismo tiempo que intentamos encontrar una cura para esta enfermedad. Pero la cosa es que, a diferencia de Lisa, la historia no es lo importante en esta aventura. En realidad, lo importante es, todo lo demás. Una de las primeras cosas que notarás al comenzar a jugar es que absolutamente todos te odian, y el mismo juego te lo dice. Siempre que llegamos a un nuevo lugar, las personas nos miran con desprecio y se alejan, y algunos incluso reaccionan de manera violenta, persiguiéndonos y golpeándonos siempre que pueden. E incluso cuando logramos mejorar un poco la situación, aún así nadie se preocupa por nosotros de ninguna manera. Esta es simplemente la forma en la que este juego funciona. La otra cosa que es inmediatamente evidente a la hora de jugar es lo difícil que es mantenerse con vida. Pathologic es en esencia un juego de supervivencia, lo cual significa que constantemente debemos de preocuparnos por mantener estables nuestros niveles de hambre, sed, cansancio y muchos otros elementos. A decir verdad, creo que este es uno de los videojuegos más complicados que haya probado. Pero su dificultad no es exactamente igual a la de títulos como Dark Souls, por ejemplo, ya que estos se caracterizan por la necesidad de paciencia, estrategia y sobre todo determinación. Pero Pathologic es difícil no porque requiera de una destreza en específico, sino porque cada uno de sus elementos está diseñado para hacerte sentir sumamente estresado. Y encima de todo, hay un cierto sentimiento de incomodidad y desesperanza que inunda cada una de las cosas que vemos. Incluso si intentas cambiar la dificultad, lo cual no era posible en la versión original, el juego te advierte que eso no es una buena idea, porque Pathologic debería de sentirse como algo casi insoportable, y es exactamente así como se siente. La primera vez que comencé a jugar, mi personaje se estaba muriendo de hambre en menos de 5 minutos. Y por supuesto, pensé que simplemente había hecho algo mal, que había una mecánica que no estaba entendiendo. Pero más adelante me di cuenta de que no, simplemente el juego funciona de esta manera. Prácticamente no existe un momento en el que no estés luchando por sobrevivir, y no importa lo que hagas, siempre tendrás algo de qué preocuparte, lo cual convierte a la experiencia en algo sumamente angustiante de jugar. Pero la cosa es que, al igual que Lisa, todo esto tiene una razón. Y es que, como dije al principio, desde siempre los videojuegos se han visto como algo que debería de ser divertido, como algo que representa el escapismo y el empoderamiento de los jugadores, es decir, que nos permiten hacer cosas que no podríamos realizar en la vida real. Y con demasiada frecuencia, nuestros personajes tienen algún tipo de ventaja sobre los demás individuos que aparecen en el juego. Por ejemplo, en la saga de Uncharted, siempre que estés cubierto, el primer disparo de los enemigos nunca podrá lastimarte, esto para crear una ilusión de poder y aventura. Pero aquí tenemos un título que voluntariamente rechaza esta idea de entretenimiento y diversión, un juego que no se preocupa por el bienestar de sus jugadores y que de hecho te castiga por jugarlo como un videojuego normal, porque el punto de la aventura no es volverte mejor en sus mecánicas, ni tampoco ganar, sino simplemente resistir y continuar hacia adelante a pesar de todo lo malo que pueda pasarte. Es así como el juego logra transmitir sus emociones, porque al hacerte sufrir, te obliga a entender el sufrimiento por el que todos los demás están atravesando, porque no eres solo tú el que está luchando por sobrevivir. Aunque al principio no resulta muy evidente, con el pasar de los días, la vida de las personas que viven en este pueblo se vuelve un infierno absoluto. La comida resulta cada vez más costosa, el agua potable deja de estar disponible y la plaga afecta a cada vez más individuos.
Todos están haciendo lo posible por mantenerse con vida. Y la cosa es que nosotros no somos diferentes a ellos. No somos especiales de ninguna manera. A diferencia de prácticamente el 99% de los videojuegos que existen, aquí las reglas que son aplicadas para los NPC son las mismas que nos afectan a nosotros. Y por supuesto, esto también funciona a la inversa, lo cual significa que ellos deben de preocuparse por cosas como el hambre, la sed, el cansancio y todo lo demás. En este sentido, Pathologic tiene una gran similitud con The Legend of Zelda Majora's Mask, ya que en este último tenemos un periodo de 3 días para rescatar al mundo y ayudar a las personas que podamos. Pero lo que verdaderamente hace interesante a Majora's Mask es que el mundo del juego funciona independientemente de nosotros. Es decir, podemos quedarnos parados en la plaza principal durante horas o días y todos los habitantes del pueblo continuarán con sus vidas, cada uno realizando sus propias actividades independientemente de si nosotros intervenimos o no. Y esto es justamente lo que sucede en Pathologic. El mundo y las cosas que pasan dentro de él continúan existiendo no importa lo que nosotros hagamos. De hecho, durante las primeras horas del juego, varios personajes nos recomiendan simplemente quedarnos en una habitación, y ciertamente podemos hacerlo. Podemos dormir todo el tiempo que queramos y los días seguirán pasando sin nosotros. Pero obviamente ya compramos el juego, así que lo vamos a jugar. Pero conforme el tiempo avanza y sobrevivir se vuelve cada vez más complicado, nos daremos cuenta de que, sin pensarlo, estamos lastimando a todos estos personajes simplemente por jugar, porque no hay forma de mantenerse con vida sin tomar algo de otra persona. Y por consecuencia, el juego constantemente te obliga a lidiar con todo tipo de dilemas morales. ¿Guardas la comida para ti o se la das a alguien más que la necesite? ¿Utilizas tu tiempo para hablar con las personas, para investigar una cura para la plaga o para conseguir tantos recursos como sea posible? Todo esto es algo que debes de maniobrar, y como el tiempo es algo tan limitado, hacerlo todo no es una opción. De hecho, rápidamente te darás cuenta de que al ayudar a alguien o al estar en algún lugar en específico, hay otras 20 cosas que están sucediendo a lo largo del pueblo que simplemente no puedes controlar. E incluso la muerte, aquello que tanto intentamos evitar, no es algo permanente ni algo común. Es decir, no hay una pantalla de Game Over y simplemente vuelves a comenzar. En su lugar, cuando la muerte llega hasta nosotros, podemos continuar con el juego, pero esta vez tendremos algún tipo de penalización, como una menor cantidad de vida, un mayor apetito, o incluso removiendo tu habilidad para abrazar a los otros, lo cual significa que cada vez que mueras, y créeme, te vas a morir, el juego se vuelve todavía más difícil y frustrante de lo que era. Y estas penalizaciones sí son permanentes, por lo que afectan incluso a tus antiguos archivos de guardado. Para muchas personas, todo esto podría parecer insufrible. ¿Por qué alguien se sometería voluntariamente a jugar algo tan frustrante? Pero esto es precisamente lo que hace de Pathologic un título tan especial, que le da prioridad al concepto que intenta lograr antes que a la comodidad de los jugadores, algo que no es común en la época actual. Este no es un videojuego accesible, este no es un videojuego sencillo, este no es un videojuego que pueda llegar a ser completado. En su lugar, es un título que nos habla sobre el dolor, el sufrimiento y la agonía, y que retrata estos sentimientos no solo en su historia, sino también en su jugabilidad. Pero lo más importante de todo es que nos obliga a avanzar y a aprender a vivir con nuestros errores, porque no importa qué tan difíciles se pongan las cosas, siempre es posible seguir moviéndose hacia adelante. Pathologic es un claro ejemplo de que los videojuegos pueden llegar a ser mucho más que solo juegos, para bien y para mal. De todos los títulos que he mencionado hasta ahora, te sorprenderá saber que Fear and Hunger es el peor de todos.
Esta es probablemente una de las experiencias más miserables que haya tenido en toda mi vida, y ni siquiera sé si le recomendaría a alguien experimentarlo por su propia cuenta. Pero aún así, la gente lo ama, y de alguna extraña manera, creo que yo también. Para aquellos que no lo conocen, Fear and Hunger es un título de exploración de calabozos, un RPG en el que nuestro único objetivo, al menos en cuanto a historia se refiere, es adentrarnos en los calabozos de Fear and Hunger para encontrar a una persona perdida. Estos calabozos son en esencia una enorme prisión, pero las cosas que se encuentran adentro de ellos superan por mucho incluso a las peores pesadillas que alguien pudiera tener. Fear and Hunger es un título que se caracteriza por ser extremadamente oscuro, y no solo en su estilo visual, sino en las temáticas que aborda, muchas de las cuales son tan extremas que ni siquiera puedo mencionarlas o mostrarlas en este video. Y todo esto se hace evidente desde el mero momento en el que comenzamos. Una de las mecánicas principales y más interesantes de Fear and Hunger es su sistema de cuerpo y extremidades, lo cual significa que al estar luchando contra un enemigo, podemos escoger atacarlo no solo a él, sino a cada parte individual de su cuerpo. Piernas, brazos, torso y cabeza. Y dependiendo de qué ataquemos, bueno, esto tendrá efectos diferentes. Por ejemplo, si un enemigo tiene un arma en uno de sus brazos, es una buena idea inutilizarlo. De esta manera ya no podrá atacarte, y si se mueve demasiado, tal vez lo mejor sea comenzar por sus piernas. Claro, un buen golpe a la cabeza siempre tiene el mejor resultado, pero obviamente acertar este tipo de golpes suele ser bastante difícil, por lo que rara vez vale la pena apuntar a la cabeza y arriesgarse a perder un turno completo. Y es que estas batallas son tan brutales que un turno puede acabar completamente con tu partida. Pero aquí viene la parte importante. Similar a Pathologic, las reglas que son aplicadas para estos enemigos también son aplicadas en ti. Lo cual significa que sí, al igual que ellos, estos monstruos pueden cortar directamente tus extremidades. A veces aniquilan tus brazos, eliminando por completo tu capacidad para atacar durante todo el resto del juego. Mientras que en otras ocasiones pueden romperte las piernas, obligándote a arrastrarte por los pasillos del calabozo lenta y dolorosamente. Estas batallas son brutales y agonizantes, por lo que lo más probable es que ni siquiera llegues muy lejos en tu primer intento, ni en el segundo, ni en el tercero, ni en el cuarto, ni en el quinto. Personalmente, a mí me tomó 40 minutos poder guardar mi primera partida, y por supuesto, me morí 15 segundos después. Pero la peor parte es que para este momento ya había fallecido como 6 o 7 veces distintas, algunas como una consecuencia de los enemigos y otras simplemente por la falta de alimento. El punto es que te vas a morir y bastantes veces. Es como si estuvieras jugando Dark Souls, pero en lugar de ser el protagonista, eres uno de estos malditos desgraciados a los que constantemente estamos matando. Aquí tú no eres el héroe, eres la víctima. Y como tal, vas a ser aniquilado una y otra y otra y otra vez. Hasta que eventualmente comenzarás a perder la cabeza justo como los personajes del juego, lamentando cada una de tus muertes porque eso significa comenzar desde el inicio, perdiendo horas y horas de progreso. Así es como se siente jugar Fear and Hunger, como una constante agonía diseñada para hacerte sufrir tanto como sea posible. Y es que rápidamente te darás cuenta de que incluso las batallas no tienen mucho sentido. No hay ningún beneficio en salir victorioso, ni premios, ni experiencia, ni nada parecido. Tu única recompensa por haber derrotado a un enemigo implacable es que aún continúas con vida. Y créeme que eso en muchas ocasiones ni siquiera se siente como algo positivo. Por lo que en la gran mayoría de los casos, lo más conveniente es simplemente esconderte de todos y evitar el combate. Aunque claro, las batallas son solo una de las cosas de las cuales debes de preocuparte. El otro elemento de extrema importancia es, como el mismo título del juego lo dice, el miedo y el hambre.
Fear and Hunger es, hasta cierto punto, un survival horror, lo cual significa que constantemente debes de administrar tus recursos. Estar mucho tiempo en la oscuridad, por ejemplo, ocasiona que tu personaje poco a poco vaya perdiendo la cordura, lo cual puede tener todo tipo de efectos desgarradores. Y no estar consumiendo comida de una manera constante puede llevarte a la muerte en unos cuantos minutos. Por lo que no puedes simplemente quedarte parado, porque eventualmente el hambre te consumirá. No puedes salirte del calabozo y esperar a que todo termine. No puedes deambular sin dirección, porque de nuevo, cada segundo que pasa disminuye las energías y la capacidad de supervivencia de tus personajes. Por lo que constantemente te verás obligado a revisar cada una de las cajas que te encuentres, cada uno de los barriles, cada uno de los libreros, e incluso cada uno de los cuerpos de tus enemigos derrotados con la esperanza de encontrar algo que pueda resultarte de utilidad. Y obviamente, entre más compañeros lleves contigo, más difícil se vuelve intentar mantenerlos a todos con vida. Y todo esto únicamente existe para hacerte sentir vulnerable, para hacerte sentir que no tienes ningún tipo de control sobre nada. Lo cual de hecho es verdad, porque hay una última cosa que convierte a Fear and Hunger de un título simplemente difícil a un verdadero infierno. Y eso es la suerte. Fear and Hunger no es un juego que pueda llegar a ser dominado. Claro, puedes aprender cosas y ese conocimiento es de bastante utilidad, pero al mismo tiempo, una gran cantidad de los eventos que suceden no dependen de tu habilidad y ni siquiera de tu preparación, sino que quedan completamente a la suerte. De vez en cuando, al estar explorando, tendrás la oportunidad de lanzar una moneda y escoger cara o cruz. Si la moneda cae en el símbolo que escogiste, tendrás una recompensa. Si cae en el símbolo contrario, bueno, nada pasará. Pero esto también se aplica para las batallas. Hay ciertos enemigos que tienen ataques tan devastadores que te obligarán a lanzar esta moneda. Si cae lo que seleccionaste, nada pasará, la batalla simplemente continúa. Pero si llegas a perder el lanzamiento, lo más probable es que te mueras en ese momento. Y la peor parte de todas es que así es también como funcionan los archivos de guardado. Verás, hay dos formas diferentes de guardar tu partida en esta aventura. Una es a través de libros completamente aleatorios que te puedes encontrar a lo largo del juego, los cuales son extremadamente difíciles de encontrar. Y la otra es en las camas. Pero en ambos casos es necesario hacer un lanzamiento de moneda para siquiera tener el privilegio de guardar tu partida. Si este lanzamiento llega a fallar, no solo no podrás salvar tu progreso, sino que un enemigo aparecerá, y lo más probable es que tu partida termine en ese momento. Esto esencialmente convierte una mecánica tan básica como lo es guardar en una decisión extremadamente agonizante. Fear and Hunger es un título que no tiene piedad en absoluto, un juego que busca aplastarte como ninguna otra aventura lo ha hecho en tu vida, aunque diría que su secuela, Fear and Hunger Termina, es todavía más interesante, porque en lugar de tomar lugar en un calabozo, este nos lleva a las calles abandonadas y repletas de niebla de una ciudad desconocida, obviamente haciendo referencia a Silent Hill. Y de hecho el nombre del juego, así como la luna gigante que podemos ver durante la introducción, están basados en The Legend of Zelda Majora's Mask. Fear and Hunger Termina sigue siendo un título igual de desafiante. Incluso podría argumentarse que más, ya que no solo debes de preocuparte por los enemigos y por tus atributos, sino por un montón de trampas que se encuentran regadas por todos los escenarios. Y como este es un juego considerablemente más grande, perder tu progreso es un castigo mucho mayor. Pero a final de cuentas, el objetivo del título es exactamente el mismo: hacerte sufrir. Lo cual nos lleva a una última pregunta. ¿Por qué estos juegos existen? ¿Por qué alguien quisiera voluntariamente atravesar por algo como esto? Y bueno, la respuesta no es tan complicada como podrías esperar. No es un secreto que nosotros, como humanos, tenemos la tendencia a darle valor a aquellas cosas que requieren de esfuerzo. Después de todo, alguien que recibe una herencia o una gran cantidad de dinero no es visto con los mismos ojos que alguien que llega al mismo lugar a través del trabajo.
Como personas, valoramos todo aquello que requiera de dedicación, y esto se aplica también para los videojuegos. Porque sí, los videojuegos se supone que deberían de ser divertidos, pero un título que hace demasiado por ti al punto de que te sujeta de la mano durante prácticamente toda la aventura, dándote ayudas, pistas, instrucciones o direcciones, puede llegar a sentirse no como algo divertido, sino como algo condescendiente. Es como si el mismo juego no tuviera confianza en ti, como si no creyera que tuvieras las capacidades o la inteligencia para poder superarlo sin el apoyo de alguien. Es por eso que títulos como Lisa, Pathologic o Fear and Hunger se sienten como algo tan refrescante, porque a pesar de su dificultad y a pesar de lo mucho que parecen odiarte, en realidad este tipo de aventuras confían enormemente en sus jugadores. Todos ellos tienen sistemas y mecánicas tan complicadas porque saben perfectamente que es posible llegar al final, aunque claro, hacerlo requiere de una gran cantidad de trabajo y aprendizaje. Esta es la misma razón por la que la saga Soul se ha convertido en algo tan popular, porque desafía a los jugadores y confía en que pueden lograrlo. Hay un concepto en la psicología que es conocido como compromiso cognitivo, el cual esencialmente nos dice que existe cierta estimulación que se hace presente cuando nos enfrentamos a un desafío o cuando estamos resolviendo algún tipo de problema, es decir, que hay diversión en la dificultad. Eso también explica por qué las personas se ven motivadas a hacer cosas como escalar la montaña más alta del mundo. Actividades que no tienen una recompensa tangible, pero que aún así se sienten increíbles porque la misma experiencia es la recompensa. El hecho de poder superar tus límites a pesar del dolor y a pesar de la dificultad, eso es algo que nos hace sentir bien. Y al final del día es bastante obvio que este tipo de aventuras no son para todos los jugadores. A decir verdad, es bastante difícil acostumbrarse a ellas, pero una vez que decides quedarte y una vez que te convences a ti mismo de que sí puedes llegar al final, se produce una satisfacción que es imposible de encontrar en otro tipo de videojuegos. Y eso es lo que hace especiales a estos títulos. Recuerda que si disfrutas del contenido que hago, puedes apoyar al canal a través de Patreon o las membresías de YouTube. Tu apoyo es lo que me permite seguir adelante y además, tu nombre aparecerá al final de cada video. Si estás interesado, los links se encuentran en la descripción. Como siempre, muchas gracias por haber llegado hasta aquí y muchas gracias a todas las personas que me apoyan, especialmente a Eric Aguilera y Pronébula. Yo soy Adrián y nos veremos la próxima. Bye bye.